Buenas tardes, estimados suscriptores. Estamos en nuestra sección de consultorio empresarial. El día de hoy vamos a revisar algunas de las consultas que nos han hecho llegar al área de derecho comercial. El primer tema que vamos a revisar el día de hoy está referido a los contratos de consorcio. Nos preguntan aquí cómo y en qué momento se debe liquidar un contrato de consorcio. Como sabemos, los contratos de consorcio son contratos de colaboración empresarial en virtud de los cuales dos o más personas deciden realizar una determinada actividad empresarial en forma conjunta, para lo cual cada una de estas personas pues, realizará alguna contribución o alguna actividad con la finalidad de desarrollar este negocio y las ganancias pues, que se obtengan como consecuencia de esa actividad empresarial serán repartidas entre las partes en función a lo que se haya previsto en el contrato. Pero definitivamente pues en algún momento este contrato de consorcio tendrá un momento de término, ya sea que se haya pactado en el propio contrato un plazo o que habiéndose pactado el contrato en forma indefinida, las partes del contrato decidan ponerle fin. En cualquiera de los dos casos, la idea es que se haga una liquidación, que debemos ponerlo entre comillas porque no es en realidad el procedimiento de liquidación que está previsto, por ejemplo, para las sociedades, sino que es simplemente un procedimiento por el cual debe hacerse una determinación de cuáles son las ganancias que se han obtenido como consecuencia del negocio, cuáles son los gastos en los que se ha incurrido y por lo tanto qué es lo que le corresponde a cada una de las partes del contrato. Por lo tanto no es en buena cuenta una liquidación en el sentido estricto del término, pero sí tendrá que hacerse pues definitivamente un cálculo de qué cosa es lo que le corresponde a cada una de las partes del contrato en el momento en que deciden ponerle término, ¿no? Como había mencionado, si el contrato tiene un plazo determinado, pues una vez que llegue esa fecha de vencimiento, el contrato se dará por terminado y lo que quedará entre las partes es la necesidad de regular cómo se va a llevar a cabo esa terminación, es decir, cómo quedan desde ese momento las relaciones entre estas partes del contrato de consorcio. Y si se trata de un consorcio a plazo indefinido, pues en ese caso sí será necesario que haya un acuerdo expreso por parte de todas las partes en el sentido de que desean ponerle fin al contrato y por lo tanto hacer la determinación de cuáles son las obligaciones o cuáles son los derechos que les corresponden a cada uno de ellos. Por lo demás, en la medida que los contratos de colaboración empresarial no constituyen personas jurídicas, no son actos inscribibles a nivel de registros públicos, pues no hay necesidad de realizar ningún otro procedimiento a nivel registral. Eventualmente lo que sí será necesario es que si ese consorcio, por ejemplo, llevaba una contabilidad independiente o se había hecho la comunicación a la administración tributaria, pues tendrá que hacerse la baja correspondiente ante SUNAT para efectos de que ya se considere extinguido el contrato de consorcio. La segunda consulta que vamos a ver el día de hoy está referida al protesto de una letra de cambio. Nos preguntan aquí si una letra de cambio que ha vencido en el mes de mayo del 2007 todavía puede ser protestada y cuál es el procedimiento que tendría que seguirse en ese caso. En realidad tenemos que tener en cuenta aquí dos cosas, ¿no? Por un lado existen letras de cambio que efectivamente están sujetas a protesto, es decir, que para el ejercicio de los derechos que se derivan de esa letra de cambio es necesario que se realice la diligencia de protesto ante notario, y también existe la posibilidad de que en la propia letra se haya establecido la cláusula de liberación de protesto, es decir, que para el ejercicio de los derechos a los que da origen esa letra de cambio no sea necesario realizar la diligencia de protesto ante notario. Si estamos en este segundo caso, pues en realidad no importa cuál haya sido el plazo que haya transcurrido desde la fecha de vencimiento de la letra, el hecho es que se podrán ejercer sin ningún problema las acciones que se derivan de esa letra de cambio, siempre y cuando, claro está, no estemos ya con el periodo de prescripción que se aplica a los títulos valores, que en este caso de las letras es un plazo de prescripción de 3 años. Pero si estamos dentro de esos 3 años, pues será posible realizar las acciones de cobranza correspondientes sin necesidad de tener el protesto. Pero si no se ha establecido la cláusula de liberación de protesto, pues en ese caso sí, para la ejecución de esas acciones de cobranza será necesario que se cumpla con la diligencia de protesto. Lamentablemente este protesto, para el caso en que se debe llevar la letra de cambio ante notario, la ley nos fija un plazo de 8 días posteriores al vencimiento de la letra. Dentro de esos 8 días, pues el tenedor de la letra de cambio tendrá que llevar la letra al notario para efectos de que el notario haga la diligencia de protesto.
pero en el caso planteado, por ejemplo, en esta consulta, pues ya habían transcurrido en realidad varios meses desde el vencimiento de esta letra de cambio y por lo tanto ya no sería posible realizar la diligencia de protesto. Con lo cual, las acciones de cobranza que se derivan de la letra de cambio como título valor se han visto perjudicadas. Será posible, sí, que se realicen las acciones necesarias para la ejecución de la obligación principal, es decir, no la obligación que se deriva de la letra de cambio como título valor, sino de la obligación que proviene de la operación comercial que le dio origen a la letra de cambio. En ese caso ya no será posible, por ejemplo, iniciar un proceso judicial ejecutivo que está diseñado justamente para la ejecución de títulos valores, sino que tendrá que irse por un proceso de conocimiento que lamentablemente pues es una vía procesal más larga, que eventualmente va a implicar un mayor gasto tanto de tiempo como de dinero para poder obtener la cobranza de la deuda, ¿no? Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que siempre, si nuestra letra de cambio está sujeta a protesto o si no lo está, pero se desea hacer el protesto, es necesario cumplir con este plazo, es decir, llevar la letra de cambio